Sean nuevamente todos muy bienvenidos a esta nueva unidad número 8, en la cual desarrollaremos la temática estudio del aparato circulatorio. El aparato circulatorio consiste, como ustedes pueden ver, de una red interna de conductos. Estos conductos son llamados arterias, venas y vasos capilares, ¿sí? Este conjunto se llaman vasos sanguíneos, dentro de los cuales se encuentra un fluido que se llama sangre, ¿sí? Y una bomba impulsora que hace que circule por todo el organismo, que se llama corazón. Y este corazón hace que la sangre vaya y regrese nuevamente, que lleve nutrientes, ¿sí? Y que regrese con catabólitos como el dióxido de carbono de las células. Bueno, el aparato circulatorio o cardiovascular es un sistema de transporte interno, como ustedes pueden verlo, que utiliza los seres vivos para mover dentro de su organismo elementos nutritivos, metabólicos, ¿sí? Oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias que van y vienen y que deben de llegar a todas las células del organismo. Ahora vamos a estudiar las principales estructuras del aparato circulatorio y comenzaremos por lo que es el corazón, ¿sí? Después de estudiar el corazón, estudiaremos el resto, que son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos ya dijimos que hay arterias, venas y vasos capilares. Ok, comencemos entonces. Tenemos este órgano aquí que se llama corazón. El corazón está situado en la cavidad torácica, ¿sí? A ambos lados del corazón están los pulmones y el corazón descansa al lado del músculo que se llama diafragma. Están viendo aquí, diafragma, ¿sí? Que separa las dos cavidades, la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? Y este corazón se encuentra dentro de una bolsa que se llama pericardio, ¿sí? Tiene una forma parecida de mango, ¿sí? Y su punta roma, o sea que no es afilada, ¿sí? Tiene una dirección ventral, pero puede moverse libremente dentro de lo que es el pericardio. El pericardio es una bolsa plástica, El pericardio es una bolsa, ¿sí? De tejido conjuntivo que está dentro del el pericardio. Es un saco orgánico dentro del cual el corazón se desliza, ¿sí? Para poder latir y evitar la fricción. Bueno, ahora vamos a hablar de la estructura del corazón. El corazón está formado por un músculo hueco que se llama miocardio, ¿sí? Si ustedes han comido alguna vez corazón, y el miocardio está constituido por fibras cardíacas. Es estriado, pero a diferencia de otras fibras estriadas, se contraen involuntariamente. La fibra cardíaca se contrae automática y rítmicamente, como ustedes pueden ver. Interiormente, por el lado de adentro, el miocardio está tapizado por una membrana muy fina que lo tapiza interiormente y que se llama endocardio, ¿sí? Por fuera, el miocardio está recubierto por el pericardio. Como ya dijimos, el pericardio es una membrana en forma de saco que tiene una doble estructura. Imaginémonos que metemos esto dentro de una bolsa
y después doblamos la bolsa hacia afuera, ¿sí? Por fuera es fibroso y por dentro es seroso. Como todas las serosas, tiene dos hojas. Una se adhiere al miocardio y la otra al pericardio fibroso. Y dentro de esta es donde él va a moverse. Bueno, ahora vamos a ver dentro de siempre la estructura del corazón lo que son las cavidades. El corazón presenta 4 cavidades. 1, 2, 3, 4. 2 superiores llamadas aurículas. Aurículas. Tenemos la aurícula derecha y tenemos la aurícula izquierda. ¿Sí? Y 2 inferiores, que son estas, donde tenemos los ventrículos del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Estas 2 cavidades inferiores son llamadas cavidades ventriculares. Estas cavidades, como ustedes pueden ver, están separadas. Están separadas por tabiques. El tabique interventricular, que separa las aurículas, ¿sí? Es este, separa las aurículas. Y el tabique interventricular, que separa los ventrículos. Existe también un tabique aurículo ventricular, ¿sí? Que separa las aurículas de los ventrículos. Ahora, vamos a tratar de explicar cómo se comunican las cavidades del corazón. Y tenemos la comunicación del corazón. Ok. La comunicación, existe una comunicación interna. La aurícula derecha, ¿sí? Se comunica con el ventrículo derecho, ¿sí? A través de la válvula tricúspide, ¿sí? Esta válvula que se encuentra aquí es la válvula tricúspide, ¿sí? La aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo por un orificio auriculoventricular izquierdo, donde se encuentra la válvula mitral, ¿sí? Es la válvula mitral, y que es llamada también tricúspide, bicúspide. La válvula tricúspide y mitral son pliegues membranosos que flotan hacia el lado de los ventrículos, o sea, vienen de los aurículos, se abren hacia adentro de los ventrículos. Estas válvulas dejan pasar la sangre, como ustedes pueden ver, de las aurículas a los ventrículos, pero impiden el paso cuando la sangre va a salir hacia las venas, hacia las arterias, ¿sí? Las cavidades derechas se comunican entre sí, igual que ocurre con las cavidades izquierdas. Cavidades derechas se comunican entre sí, cavidades izquierdas, ¿sí? Pero hay comunicación entre las cavidades derechas y las izquierdas durante la vida fetal, ¿sí? Durante la vida fetal los pulmones no funcionan y en esa época las 2 partes del corazón se comunican entre sí por un agujero llamado agujero botal, que se encuentra más o menos a esta altura, ¿sí? Y que se cierra en el momento del nacimiento. O sea que solamente durante la época embrión de la preñez existe comunicación entre las 2. Si no se cierra este agujero botal, da una enfermedad en los niños que se llama mal azul o baby azul, debido a que la sangre venosa, ¿sí?, que es oscura, pasa a mezclarse con la sangre arterial y el niño se pone como moradito, azulito. Ok,
Ahora vamos a hablar sobre la comunicación del corazón, ¿sí?, con el exterior. Del ventrículo parten las arterias, la arteria pulmonar y la arteria aorta, la arteria pulmonar del ventrículo derecho y la arteria aorta del ventrículo izquierdo, ¿sí? Al aurículo derecho llegan las venas cavas, cava superior y cava inferior, que en los animales podría ser cava anterior y cava posterior, ¿sí?, que traen toda la sangre impura del cuerpo, ¿sí? Del ventrículo derecho, ¿sí?, sale la arteria pulmonar, que lleva la sangre, que se divide en dos ramas y da una rama para el pulmón izquierdo y una rama para el pulmón derecho. En los pulmones la sangre se va a oxigenar. A la aurícula izquierda llegan 4 venas pulmonares, 2 de cada pulmón. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos otras 2. Del ventrículo izquierdo sale la arteria más grande, la mera mengambrea, la mamá de Tarzán, que se llama la arteria aorta, ¿sí?, que va a llevar sangre a todos los órganos del cuerpo. De esa manera es como, ¿sí? Vamos a explicarlo aquí. La aurícula derecha, ¿sí?, se comunica al exterior con la vena cava anterior y vena cava posterior. El ventrículo derecho se comunica al exterior a través de la arteria pulmonar, que se divide en la arteria pulmonar para el pulmón izquierdo y esta rama para el pulmón derecho. Ok, la aurícula derecha se comunica al exterior por 4 venas, 2 venas que vienen del pulmón izquierdo y otras 2 venas que vienen del pulmón derecho. Y el ventrículo izquierdo se comunica con el exterior a través de la arteria de las arterias, la arteria aorta, que es la que lleva la sangre a todo el organismo. Ok, yo creo que más claro no canta un gallo. Ahora seguimos con la parte de los vasos sanguíneos, ¿sí? Como pueden ver, los vasos sanguíneos son tubos a través de los cuales la sangre circula por el cuerpo. Los vasos sanguíneos forman redes de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. La sangre que fluye por el sistema circulatorio transporta nutrientes, recordémonos, transporta nutrientes, oxígeno y agua para todas las células del cuerpo. El recorrido de la sangre podría comenzar y terminar en el corazón, pero los vasos sanguíneos llegan a todas las partes vitales en su trayecto, a todas las partes vitales del organismo. Estas arterias, venas y capilares forman una gran red de conductos, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, si tuviéramos que unir todos los vasos sanguíneos de una persona en línea recta, este tubo sanguíneo se extendería casi por 100.000 kilómetros. 100.000 kilómetros. Eso es lo que tenemos adentro. Eso es suficiente para darle la vuelta a la Tierra casi 3 veces. Qué bárbaro, 3 veces la vuelta a la Tierra. Como podemos ver aquí, ¿sí?, los vasos sanguíneos se dividen en 3 tipos, los cuales vamos a estudiar individualmente, ¿sí? Pero que desde ya vamos a dar algunas diferencias. Como ustedes pueden ver, las arterias tienen 3 capas, son más gruesas y más elásticas, y las venas tienen 2 capas, pero son más resistentes, y los vasos capilares solamente están formados por una capa, que es esta interna, que se llama endotelio. Bueno,
Comenzaremos el estudio de los vasos sanguíneos con el grupo de las arterias. Las arterias son tubos, fíjense, que parten del corazón, tienen su origen en el corazón y se ramifican como el tronco de un árbol. Las ramas más finas se llaman ramas arteriales y esas ramas arteriales se van a continuar con las arteríolas y las arteríolas van a dar los vasos capilares. La estructura de la arteria, como ustedes pueden ver, tienen paredes gruesas y resistentes y están formadas por 3 capas. Bueno, tenemos la capa interna o endotelio, ¿sí?, que reviste el lumen de todos los vasos sanguíneos. Tenemos la capa media, ¿sí?, que son células de músculo liso y fibras elásticas y que sirven para que ellas se puedan encoger y se puedan dilatar. Y tenemos finalmente la capa externa, ¿sí?, con fibras de colágeno y que ayudan a estirarse y a contraerse. Bueno, vamos a ver ahora las principales arterias del cuerpo. Bueno, en primer lugar tenemos el sistema de la arteria pulmonar, que ya lo habíamos estudiado, que tiene 2 ramas. Una rama da sangre al pulmón izquierdo y la otra al pulmón derecho para que la sangre se purifique. Estas son las arterias principales. Hemos escogido también lo que es la arteria carótida, ¿sí?, que lleva la sangre a todo lo que es el encéfalo y a la cara, ¿sí? Y tenemos también lo que es la arteria aorta, lógicamente, ¿verdad?, que de la arteria aorta se van a salir las carótidas y las braquiales que van a dar sangre a los brazos, ¿sí? Y la arteria aorta que se va a dividir en ilíacas que van a dar sangre a los miembros posteriores. De la arteria aorta sale la arteria hepática, la arteria renal, la arteria mesentérica para el intestino y la arteria pudenda interna que va a dar la mamaria, etcétera, etcétera. Es de la arteria aorta que se derivan todas estas arterias. Tenemos también lo que es la denominación de las arterias. Pues igual que los huesos, los nombres de las arterias dependen del hueso junto al cual corren y así podemos decir que existe la arteria humeral, que es la que corre paralelo al hueso húmero, la arteria femoral, que es la que corre paralelo al hueso femoral, arteria cubital, arteria radial y también del órgano que están destinadas. Tenemos las arterias renales, la arteria hepática del hígado, las renales de los riñones, la arteria esofágica, etc. Y también de la forma que adopta. Tenemos la arteria coronaria del corazón que tiene forma de corona. Bueno, seguiríamos por lógica de orden. Las arterias se van ramificando, dijimos, ¿verdad? Ustedes pueden ver esta arteria grande, da una rama que es la ilíaca da las femorales va a dar las cubitales, y se van haciendo cada vez más pequeñitas. Las arterias dan arteríolas y las arteríolas al final se capilarizan. Entonces, seguiríamos con lo que son los vasos capilares, ¿sí? Los vasos capilares son, como pueden ver ustedes aquí, son unos tubos muy finos, agrupados en forma de red.
y distribuidos por todo el cuerpo. Los capilares nacen, como lo dijimos anteriormente, de la división de las arterias, que son, por ejemplo, estas arterias, que van a dar las arteriolas y de las arteriolas van a dividirse y a dar lo que son los vasos capilares. Ahora, pongan bien atención. La arteria se divide en arteriolas, las arteriolas dan los capilares y los capilares comienzan a unirse y forman las vénulas. Y las vénulas se unen y van a dar las venas. De esta manera es como la sangre pasa, viene con oxígeno y en los vasos, a través de los vasos capilares, ella da el oxígeno a todas las células. Da los nutrientes, las vitaminas, las hormonas, etcétera, etcétera. Y también recoge el dióxido de carbono y recoge los catabolitos de toda que es la basura metabólica de todas las células que las células producen y la saca y la lleva para ser excretadas, ya sea por los pulmones, por el hígado o por los riñones. Y aquí podemos ver cómo es un vaso capilar en vivo, ya que debemos de tomar en cuenta que los capilares están formados solamente por una pequeña capa de células, que es la capa endotelial. ¿Sí? La extrema delgadez de los vasos capilares facilita su función, como lo dije anteriormente. A través de sus paredes se establecen los cambios gaseosos entre sangre y los tejidos, ¿sí? O entre la sangre y el aire que ha penetrado a los pulmones. De esta manera, ¿sí? Los alimentos salen de la sangre aquí y el dióxido de carbono entra a la sangre y es llevado a los pulmones, donde, si este fuera el alvéolo, de aquí el oxígeno pasa adentro y el dióxido de carbono de dentro pasa afuera, en la hematosis. Ok, démosle y llegamos a lo que son las venas. Ok, muy bien. Aquí estamos viendo que las venas son conductos formados por la unión de los capilares, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Se unen como los afluentes de un río. Las grandes venas desembocan en las aurículas del corazón, como lo vimos en la estructura. La estructura de las venas consta de 3 capas, igual que en la arteria, de 2 capas, perdón. Una interna o endotelial y una externa, que en este caso han tomado bien llamarla capa media y externa, ¿sí? Que son a través de fibras elásticas, musculares y conjuntivas. Estamos hablando de la capa media y externa. Está formada por tejido elástico, muscular y conjuntiva. Las paredes venosas son más resistentes que las arteriales. Eso se los dije ya anteriormente. Y en el interior de las venas se observan, como ustedes pueden ver aquí y aquí, también esto es una válvula. Se observan de trecho en trecho, de espacio en espacio, unos repliegues o válvulas. Estas válvulas impiden que la sangre descienda. Miren, se cierran y la sangre ya no baja, ¿sí? Por su propio peso. Por eso, en las venas de la cabeza y del cuello, en las cuales la circulación se realiza de arriba para abajo, no hay válvulas. Válvulas hay únicamente cuando la sangre va de abajo hacia arriba, ¿sí? La válvula se cierra y no permite que la sangre baje. Es una obra de ingeniería. Son pliegues. Ok. Las principales venas del cuerpo, igual que las arterias, en primer lugar tenemos las venas pulmonares. Las venas pulmonares, que son 4 venas. Son 2 venas del pulmón izquierdo y 2 venas del pulmón derecho, del otro lado, ¿sí? Las dos, esas 4 venas van a parar en el aurículo izquierdo y llevan ya la sangre arterial, la sangre coloradita, la sangre roja oxigenada, llega a través de las venas. Fíjense que
que es una cuestión invertida de la sangre. Las únicas venas donde corre sangre arterial son las venas pulmonares. De ahí en todas las venas solo hay sangre con dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, estas 4 venas que forman el sistema de venas pulmonares son de las principales venas del organismo. Aquí hemos tomado a bien también mencionar la vena yugular, que es la que recoge, drena toda la sangre de la cara y de los órganos del encéfalo, ¿sí? Del cuello, y se va a unir a las venas braquiales que vienen de los brazos y va a formar la vena cava anterior. Y la vena cava posterior, ¿sí?, se forma a través de las venas ilíacas que drenan lo que son las piernas, la vena renal, la vena hepática, la vena mesentérica. Bueno, la vena mesentérica va a formar, eso lo vamos a ver en fisiología, la vena porta, ¿sí? Y todas estas venas de todos los órganos forman lo que es la vena cava posterior. Y estas son las principales venas. Ok. Es bien importante recordar que las venas llevan la sangre al corazón y las arterias llevan la sangre del corazón hacia las células. ¿Sí? Y las venas llevan de las células hacia el corazón. Vamos a estudiar ahora lo que es la sangre y sus componentes. La sangre es un tejido conectivo líquido, ya lo habíamos estudiado en los tipos de tejido conjuntivo, que circula, como ya dijimos, a través de las arterias, de los capilares, de las venas, de todos los vertebrados. ¿Sí? Su color es rojo y es característico debido a un pigmento que se llama hemoglobina. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, como lo dije anteriormente, con una matriz coloidal líquida y una constitución compleja. Tiene una fase sólida, como ustedes pueden ver, ¿sí?, con elementos que incluyen los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas, y una fase líquida que es representada por el plasma. Estas fases son también llamadas partes sanguíneas, las cuales se dividen en un componente sérico, ¿sí?, que es la fase líquida, y un componente celular que es llamado fase sólida. Cuando la sangre deja de circular, se solidifica, ¿sí?, y se vuelven los coágulos. A este cambio de estado de líquido al sólido se llama coagulación. Ahora debemos de recordar que las células sanguíneas son producidas en la médula ósea de los huesos largos, ¿sí?, y planos en la edad adulta. Este proceso se llama hematopoiesis, ¿sí?, si ustedes se recuerdan. En los huesos largos existe la médula ósea, y dentro de esto lo vimos en la unidad del estudio del sistema óseo, y dentro de la médula ósea se producen las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos y algunos glóbulos blancos y las plaquetas. Sí. Ahora bien, ¿por qué tenemos el hígado y el vaso aquí? Porque las células sanguíneas son degradadas, o sea, el vaso y el hígado son como el cementerio. En el hígado hay unas células que se llaman células de Kupffer, ¿sí? Y a la degradación de las células sanguíneas se le conoce con el nombre de hemocateresis. Lo voy a repetir, hemocateresis. Ok, continuaremos ahora con lo que son los glóbulos rojos
o hematíes. Los glóbulos rojos son células sin núcleo. Al ponerse en contacto con el aire, sus contornos toman un aspecto dentado, ¿sí? Y son elementos más numerosos de la sangre. El diámetro de los hematíes oscila entre 6 a 8 micras. Contienen una sustancia roja llamada hemoglobina, la cual les da su color rojo. La hemoglobina es un compuesto de hierro, por aquí lo pueden ver, el hierro, ¿sí? Que tiene gran afinidad por el oxígeno. Y los glóbulos rojos son muy elásticos, ¿sí? Aquí podemos ver que el trabajo del glóbulo rojo es tomar el oxígeno, ¿sí? Y los alimentos y llevarlos a todos los rincones del organismo. Ese es su trabajo. Ahora pasaremos a lo que son los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos quiere decir leucocito, célula blanca. El diámetro oscila entre 10 y 20 micras. O sea, son un poco más grandes. De acuerdo con el aspecto del citoplasma, los leucocitos se dividen en dos grupos, granulosos y no granulosos. Eso lo vamos a estudiar en la fisiología, ¿sí? Los leucocitos tienen la propiedad de emitir pseudópodos, ¿sí? Ustedes saben en los protozoarios lo que es pseudópodo o piel falso, ¿sí? De esta propiedad se derivan dos funciones muy importantes que le dan al glóbulo rojo, pues esta capacidad de buscar las bacterias y destruirlas, ¿sí? La primera, ¿sí? Ven cómo se mueve, y esto lo quieren representar de esta manera, como una bacteria va y los atrapa y se los come. Esto se llama diapedesis. Ustedes pueden ver cómo el glóbulo puede cambiar su forma para pasar a través del endotelio sanguíneo y salir y moverse hacia donde están las bacterias, donde está la infección, ¿sí? Las paredes de los capilares están formadas por una sola capa de células. Entre una y otra célula, como ustedes pueden ver, quedan pequeños espacios. Los leucocitos se introducen, ¿sí?, a través de sus pseudópodos en estos espacios y poco a poco van pasando todo su cuerpo hasta que salen del capilar. Eso es la diapedesis, ¿sí? Y tenemos la otra que se llama fagocitosis, que sería esta aquí. Los leucocitos realizan otra función importante, rodean y envuelven cualquier partícula que se encuentre en su proximidad. A veces las partículas son gérmenes de enfermedades, bacterias, hongos. Los leucocitos los envuelven y los digieren. Los favoritos representan una defensa del organismo contra la invasión de gérmenes productores de enfermedades. Y es de esta manera como los glóbulos blancos nos defienden. Son la primera línea de defensa del cuerpo. Y tenemos lo que son las plaquetas o trombocitos. Las plaquetas no son células completas, son fragmentos de una célula de gran tamaño que se encuentra en la médula ósea. Las plaquetas intervienen, como ustedes pueden ver, en la coagulación de la sangre. Cuando hay una lesión, ¿sí?, en el endotelio de un vaso sanguíneo, ellas van a unirse y formar una red para que los glóbulos rojos no salgan y ayudan a formar lo que será la futura cicatriz. Nuevamente podemos ver cómo ellos, ¿sí?, forman una red y van a formar un coágulo, y este coágulo va a formar a través de las fibras elásticas del tejido conjuntivo una cicatriz.
Y finalmente tenemos lo que es el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo lo pueden ver como cuando el tiempo pasa se va separando lo que es los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas en un coágulo y va quedando un líquido. Ese líquido, sí, es el plasma. El plasma es un líquido transparente, ligeramente amarillento, en el que flotan los glóbulos. 2/4 partes del plasma están compuestas por agua. El plasma contiene, como pueden ver aquí, algunas sustancias. Tienen proteínas, que pueden ser las inmunoglobulinas y las proteínas que lleva la sangre para la alimentación y nutrición de las células. También tiene las sustancias nutritivas, ¿sí?, que han sido transformadas por el aparato digestivo en glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y glicerina, que son las sustancias que van a llegar a través de la sangre hasta las células. También contiene sales minerales, contiene oxígeno y dióxido de carbono, lógicamente, el oxígeno va para las células y el dióxido de carbono es lo que la célula saca, elimina, ¿sí? Y tenemos las sustancias de desecho, ¿sí?, que se eliminan por los riñones. También hormonas producidas por las glándulas de secreción interna, y de esta manera vamos a dar por finalizado este primer video de la unidad número 8. Espero que haya sido de mucho interés para ustedes y que hayan aprendido mucho. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.